producción, es el primer plenario, la verdad que estamos súper orgullosas de haber podido instalar todas las mamás y papás el tema, aunque sean las redes, para que después sea compartido. Correcto. Así que, licenciada, desde ya muchísimas gracias. A ustedes. Sonia, ¿quién? Sí, y ahora sigue el doctor Juan Alberto Yaría. ¿Querés presentarlo? Doctor Yaría. ¿Qué decir? Tanta voz que ha sido más que un padrino para UNIFE. El doctor Yaría tiene una trayectoria impresionante. Yo lo conocí hace muchos años. Siempre cuento que la verdad nunca me olvido de esa imagen, y para nosotros los provincianos, las provincianas, los provincianos, cuando alguien nos habla, nos habla amablemente, cuando nos entiende, es como, no sé, es casi increíble, ¿no? Y el doctor Yaría fue una de las personas a las que adoptamos nosotros desde el movimiento de madres, que siempre tiene una palabra para enseñarnos, para compartirnos, cuenten conmigo, solidario, siempre dispuesto. Y yo la verdad es que tengo un sentimiento muy, muy particular hacia él, porque yo en un momento lo llamé, eran plenas vacaciones, mi hijo estaba atravesando un mal momento y él me respondió, siendo una persona tan importante, él me respondió, y así le pude salvar una vez más la vida a mi hijo. Él es porteño, psicólogo también, doctor en psicología, pasó, bueno, como estuvo hablando antes del arranque de este segundo encuentro, pasó por la gestión pública, actualmente está, ya, ¿qué podemos decir? ¿Es retirado o sigue al frente de Gradiva? Una de las instituciones pioneras también en la Argentina para el tratamiento y la recuperación de la patología que nos afecta y que nos atraviesa hace mucho tiempo. Es muy largo el currículum también. Fue director de la Universidad de El Salvador en algún momento. En fin, adelante, doctor. Gracias por compartir una vez más con nosotros. Juan Alberto Yaría. Muy bien. Muchas gracias. Agradezco mucho esta posibilidad de estar con ustedes. Gracias, Sonia. Recuerdo cuando la conocí en la Biblioteca Nacional hace muchos años, que usted iba con un grupo de padres a reflejar un sentir de lo que estaba pasando en ese momento. Muy interesante todo lo que están haciendo. Cuenten conmigo, lo mismo le digo a Edith. Y muy interesante el planteo de la licenciada Edith Lacaba. Mostró cómo la filogénesis se une con la ontogénesis y cómo esa ontogénesis muestra el papel fundamental de lo genético, pero también de lo epigenético, o sea, de todos los estímulos que se van dando en la vida humana, especialmente las emociones, y cómo de alguna manera existe un diálogo amoroso que se llama sinapsis, que es químico, eléctrico, pero que está mediado por emociones y por personas. De ahí que hoy podamos decir que el cerebro es un órgano psicosocial. Es biológico, es psicológico, es social, es cultural, es contextual. Y a eso nos vamos a referir. Hoy tomo el tema de la comunidad terapéutica entre el drama y la tragedia y el COVID. El drama y la tragedia era lo que desvelaba a los griegos. La vida para los griegos era drama.
En el drama hay lucha, hay agonía. Agonía no es muerte, agonía es lucha. En la tragedia ya está todo dicho. Y el COVID nos está mostrando esto. ¿Y por qué la comunidad terapéutica? Porque la comunidad terapéutica nació en la historia como fruto de la lucha entre el drama y la tragedia. Fue allá por los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial, la multitud de torturados, de mutilados, de los que quedaron con trastornos psiquiátricos, fueron llevados a un lugar muy pobre de Inglaterra, y un señor a quien yo tuve el honor de conocer y de traer a la Argentina cuando era muy jovencito, conjuntamente con otras personas, como el doctor Grimson, por ejemplo, vino a la Argentina, Maxwell Jones, y después volví a estudiar con él en 1984. En realidad la comunidad terapéutica es un invento de Maxwell Jones como superación del manicomio. Por eso cuando se habla de comunidad terapéutica como manicomio, se desconoce realmente la historia de estos fenómenos. Y en ese momento, en el 84, surgía otro estrés postraumático, porque lo que hace Maxwell Jones es reaccionar como entorno social con un nuevo método, que es la comunidad terapéutica, ante un estrés postraumático que era la guerra. Y el segundo estrés postraumático que los unió en jornadas maravillosas a Maxwell Jones con los movimientos italianos y los movimientos americanos de lucha contra las drogas, era la epidemia de heroína en los barrios bajos de Italia y en los barrios de Estados Unidos, en Harlem, en Bronx, y la muerte masiva de gente. Siempre la muerte estuvo al lado de la comunidad terapéutica. Y la comunidad terapéutica surgió también como fruto de un estrés postraumático. Y luego hay un tercer movimiento ligado al estrés postraumático, que es el SIDA, y que son los trastornos psiconeurológicos ligados al consumo de drogas, y ahí surge un nuevo movimiento europeo de comunidades terapéuticas. O sea que la comunidad terapéutica está unido a la lucha entre el drama y la tragedia, la guerra, la invasión de heroína, que como nadie la describe muy bien la película El Padrino, en Estados Unidos y en Europa, y lo que significó el SIDA y la droga y los trastornos neurológicos, la hipofrontalización, en la década del 90 y del 2000, y ahí surgen los movimientos de comunidades terapéuticas. Yo creo, y en esto estoy trabajando, que ahora con el COVID va a surgir otro modelo de comunidad terapéutica. Este modelo de comunidad terapéutica, que ahora les voy a mostrar, la comunidad terapéutica siempre es la humanización. Surge como la alternativa de humanización. Es la humanización ante una sociedad que está a la intemperie. O sea, la intemperie es un tema muy estudiado en este momento. La intemperie puede estar detrás de un aparato tecnológico, estando todo el día jugando a la PlayStation. La intemperie es el chico abandonado. La intemperie es un hombre solo abandonado. Yo trato a un psicoanalista que me dice: mi mayor problema es la soledad. Y él vive en la intemperie. Se confundió, creyó que la intemperie la iba a resolver con cocaína, y ahora está haciendo un tratamiento humildemente en la comunidad terapéutica. Y la lucha entre la tragedia y el drama es lo que estamos viviendo. El COVID y las drogas son manifestaciones epidémicas. Hoy se juntan y las comunidades terapéuticas están ayudando enormemente a resolver este problema. Faltan comunidades terapéuticas. Necesitamos centenares de comunidades terapéuticas en Argentina frente al drama de tanta gente sola y de tanta gente a la intemperie, y que buscan las drogas una salida que, como decía Baudelaire, no importa dónde, con tal que sea cualquier parte. La vida como drama es lucha, es agonía, pero de alguna manera es una forma de luchar, y ahí estamos nosotros,
como grupo para ayudarlo en la desesperación a salir de esta situación. La tragedia es lo que se vive en las guardias, con gente ya mutilada, con trastornos cardiovasculares, trastornos cerebrovasculares, o con el desenlace que es la muerte, en donde ya no hay vuelta atrás. Hoy nos debatimos entre el drama y la tragedia, entre una vida que lucha por vivir y la muerte como desenlace en donde ya nada puede hacerse. Confluyen el COVID y la epidemia de adicciones en un mismo carril, y la comunidad terapéutica es un elemento esencial para paliar dolores y traumas. Por ende, la comunidad terapéutica es fundamental, tan atacada por la ignorancia supina, es fundamental para los que quedaron dentro del sistema, que son pocos, frente a la magnitud de epidemia de consumo en la Argentina, y debe ser una afirmación de proposición frente a la pospandemia, despertando del adormecimiento de tanto ataque ignorante de los últimos años. Nos esperan miles de desamparados, abandonados a la intemperie simbólica, intemperie que no es solo de alimentos, sino de palabras, de encuentros, de vivencias, de orientaciones, de caminos. Lo que los pacientes necesitan es personas que lo ayuden a pensar, a sentir, que encuentran en los narcóticos una huida suicida cotidiana. Hace pocos minutos hablé con un chico, Jorge, adicto al crack, que vivió 6 años en La Carbonilla, una villa de la Paternal, y me decía que para él la comunidad era un reparo. Ahora estaba con la familia en Gualeguaychú, era protección, era vínculo, era posibilidad de proponerse un proyecto existencial. Recuperó a su hijo, saldó 6 deudas judiciales, volvió a una empresa familiar y proporciona una organización, en una desorganización social purulenta y que mutila vidas. En el AMBA, la epidemia hace carne en nadies. En nadie, yo escribí un libro hace unos años que se llama Del nadie al alguien a través de algunos. Nosotros, cuando viene un paciente que vino de una sobredosis, que viene de noche, se entera de consumir, no durmiendo, es un nadie, ha perdido su subjetividad. Nuestra tarea, a través de los algunos somos nosotros, es tratar de que ese nadie se convierta en alguien, sea una persona. Ese nadie tiene identidades vaciadas, poseídas por un objeto, por drogas, por bandas, por tribus, o que son jóvenes invisibles que se visibilizan en agrupamientos tóxicos. ¿Cómo son los nadies de hoy? Primero, neomelancolías. La neomelancolía es un concepto de uno de los psicólogos y psicoanalistas más importantes del mundo hoy, Massimo Recalcati. No es la melancolía de la persona que entra en autopunición. No es solo eso. No es solo la de la persona que se juzga a sí mismo y vive crucificado durante el día con penas y con dolores. La neomelancolía es no ver futuro. Mucha gente no ve futuro. Hoy estábamos analizando con el equipo la situación de un muchacho que durante años consumió, que desparramó millones de pesos, no saben qué. Y yo me encontré con un padre ejecutivo que por su melancolía, por su depresión, perdió todo. Y se encontró con 2 millones de pesos en un veraz de su hijo. Hoy ese hombre está en una sala de terapia intensiva con el COVID. Y yo le decía a mi equipo, el sistema inmunológico es también lo que tiene que ver con la alegría del vivir y con un proyecto de vida. Este hombre se sentía sin futuro. Su hijo estaba perdido, ahora el hijo está recuperándose y el padre está luchando por su vida,
después de una depresión notable por lo que él sentía un fracaso de su paternidad. Estas son las neomelancolías. En segundo lugar, la clínica del vacío. Esto que hablaba Sonia, el vacío. Y que hablaba también la licenciada que anteriormente, de una manera maravillosa, describió la situación familiar. La familia actual no es la familia que nosotros vivimos en nuestra infancia. Es una familia muy rota, muy desquebrajada y que ha sido dominada por el individualismo. Y entonces el chico crece en un vacío. El gran Edgar Morin, que lo trajimos 8 veces a la provincia de Buenos Aires para enseñarnos a todos los psicólogos, operadores, padres, etcétera, que estaban trabajando en los... Una mega masificada, una mega barbarie que está centrada en el individualismo, en la masificación de las drogas y en la errancia de los amores. Bueno, precisamente esta errancia de los amores, este individualismo, esta situación de droga masificada, genera una mega barbarie. Por eso, todo aquello que signifique atacar a las comunidades terapéuticas es ir contra la historia. El hombre se va a agarrar de donde sea porque quiere vivir. Y hoy el lugar para querer vivir es tener casas, que ahora describiré como casas de vida. Yo ya no hablo más de comunidades terapéuticas, hablo de casas de vida, de casas que aseguren una cierta subjetividad, un diálogo, un encuentro, que es todo lo que se ha perdido. En tercer lugar, y esto es muy, muy grave, dementizaciones precoces. Estamos asistiendo a chicos, a muchachos de 25, 30 años, que tienen un deterioro clínico, un deterioro cognitivo, que parece de personas de 90 o 100 años de edad. O sea, un deterioro enorme por, la doctora anterior lo dijo, por la ruptura, por la apoptosis neuronal, la muerte de las neuronas, que se va generando a través de un consumo voraz. Los pacientes me dicen, no me alcanza el plato, doctor. Yo tengo que estar acá porque si yo salgo, voy directo al dealer y me como un plato de cocaína. Por eso esos tratamientos que le dicen al paciente, mira, consumí en forma responsable, es una irresponsabilidad. Es no entender lo que es la compulsión. Lo que ya Freud describió como compulsión, ni es entender lo que es el daño frontal, el deterioro del lóbulo frontal que impide el control de los impulsos y de las emociones. Y por último, inermidades masivas. O sea, muchachos que han quedado inermes en la vida, que los padres los han abandonado y que en realidad no tienen dónde, en muchos casos, dónde estar. Y que lo único que poseen, afortunadamente, es un carné de obra social. Que ese carné de obra social lo habilita para estar en un lugar en donde va a arrancar para poder vivir. Por eso hablamos de casas de vida. ¿Y qué es la casa de vida? Es una comunidad en donde el nadie, que es el que llega con una patología frontal, hoy me decía, yo me gasté un montón de dinero en fichas del casino, un muchacho, me gasté un montón de dinero en mujeres, hasta llegué a inventar un sistema en donde vendía drogas, no siendo él un delincuente, y la droga era a cambio de mujeres. Cuanto más droga yo vendía, más mujeres le daba al otro. O sea, situaciones de perversión, verdaderamente, y que ahora el muchacho cuando se confronta con él mismo, porque eso es un grupo lo ayuda a él a confrontarse consigo mismo, sin una punición externa, sino a confrontarse consigo mismo y con un grupo de compañeros. Él dice, ¿quién era este? Eras vos. Era el otro que sos vos.
Y ese nadie que podría llegar a ser alguien a través de algunos. Y eso es el orden simbólico, o sea, lingüístico, vivencial, cariñoso, que proporciona la institución. En realidad el paciente de hoy es un huérfano de cariño, de normas y de cariño. La palabra cariño, la palabra ternura, está abolida de la... Basta ver televisión para ver, yo no veo más que 2 minutos, porque en realidad es una ensalada de palabras en donde nadie escucha a nadie. Entonces este paciente viene a nosotros con una neomelancolía, como nadie, con un vacío interior muy grande. Y nosotros tenemos que entender que cuando llega dependiente la sustancia, llega porque vive en un contexto sociofamiliar. Me decía un muchacho, un empresario, que se quedó solo. Hizo una gran empresa, se la comió la cocaína. Y hoy me decía, gracias, doctor, pude hablar con mi hija. Por fin me pude encontrar con mi hija. Y era un muchacho que había tenido como 15 internaciones. Y yo lo primero que le dije, le digo, mira, no entraste a una tintorería ni un lavadero. Entraste a un lugar en donde te vamos a ayudar a pensar. No vas a estar 15 días para volver a consumir. Entonces, este contexto sociofamiliar moderno es un concepto en donde hay una agonía del eros, concepto muy importante hoy en los autores europeos. O sea, está agonizando el amor, el eros como amor, el amor griego. Hay una agonía de los límites y de la transmisión de valores. Y también, no olvidemos, familias consumidoras. Hoy me decía un paciente que me lo mandó la madre que vive en otro país y que fue una paciente mía cuando tenía 13 años. Y el chico consume con el padre y tienen plantas de marihuana en la casa. Y estamos todos en tratamiento ahí. Familias consumidoras. Y también contexto delictivo, porque estas plantaciones que están en la casa, en muchos casos se convierten en puntos de venta para otros lugares. En segundo lugar, hay una sustancia que no es una sola, es una politoxicomanía. Hoy no es que la marihuana sí y la marihuana no, si hay marihuana, es una politoxicomanía. Con sociedades paralelas, hoy me lo decía un muchacho, ¿usted sabe lo que es para mí estar acá? Digo, ¿dónde vivías vos? Y yo vivía en una casa en Temperley, en donde venían motos, había plantas, había vendedores. Era como una comunidad fraterna, suicida, homicida, que estaba ahí. Y no sé cómo me rescaté y estoy acá. Y estoy aprendiendo a vivir. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que promover. Y en tercer lugar, en este triángulo, está el nuevo crónico. O sea, el muchacho que ha vivido desde muy chiquito, como decía la profesora anterior, abandonos. Y abandonos que no son solamente abandonos, sino en muchos casos incesto, abusos, etc. En el AMBA, que es donde nosotros mucho trabajamos, la epidemia hace carne en nadie, en entidades vaciadas, y ataca siempre a los más vulnerables. Ataca siempre a personas vulnerables por edad, por situación familiar, por traumas precipitantes, como la violencia familiar, el desamparo, el incesto. Ojo, estoy leyendo historias clínicas, no estoy leyendo libros, estoy leyendo historias clínicas. La enfermedad es un guión, la enfermedad es una novela. Los que trabajamos en esto tenemos que ser hábiles decodificadores de la novela de una persona que fue violentada, desamparada, que a veces tuvo incesto, negligencia, abandono, con familias multiproblemáticas en donde hay varios que están con problemas y con mucho sufrimiento, como este hombre que está luchando por su vida con
con un aparato que lo hace respirar, dormido, y que no se sabe si va a vivir o no. O sea, mucho sufrimiento humano. Y las drogas han destruido todo el sistema respiratorio. Hoy tanto se habla del sistema respiratorio y muchos están propagandeando la nicotina, la marihuana, el vapeo, las metanfetaminas, la cocaína, que dañan el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, y los opiáceos, que atacan la saturación de oxígeno y la capacidad pulmonar. En esta contradicción absoluta, mientras hablamos de cuidarnos frente al virus, todavía seguimos hablando loas del consumo de drogas. ¿Quién se va a atrever ahora a minimizar los daños del consumo de drogas? En este gráfico queda vaciada la identidad. El nameless es el nadie. Y esta es la estructura de relación que estamos tratando. En una comunidad terapéutica, que es casi una organización de estructura fundamental, en donde tenemos que sacar al paciente de, yo hoy le explicaba a los pacientes que quiere decir alienus, alienado. Alienado quiere decir extranjero, que él mismo era un extranjero. Él había perdido sus documentos de identidad. Este muchacho que no sabe en qué gastó los 2 millones de pesos y que está en el veraz, estaba en un momento alienus, era un extranjero. Y hoy estábamos viendo las 24 horas, vivir 24 horas sin sustancias, el estilo de vida sin sustancias. Aumentar el máximo de la calidad de vida. Al lado mío había un profesor haciendo gimnasia con los muchachos y ayudarlos en la prevención de recaídas. Formando un equipo, que es la base de todo. No lo puedo desarrollar esto porque ya mi tiempo seguramente debe estar terminando. Y esta comunidad terapéutica tiene que tener, en estos momentos de estrés postraumático, 3 grandes funciones. Primero, una estructura. El paciente necesita una estructura. Una estructura. Una función, que es el flujo de energía que circula dentro de esa estructura, y una comunicación con el medio. El paciente se va curando en comunicaciones que se dan con el medio, con el operador, con la cocinera, conmigo, con los distintos personajes que intercambiamos. Como centro residencial, con una duración determinada y con el logro de ciertos objetivos. Teniendo objetivos determinados, con ingresos voluntarios, salvo instancias judiciales, y con un equipo multidisciplinar que tenga un componente psicosocial y educativo. Es una combinación de terapias y en donde es muy importante la alianza terapéutica que se establezca. Podríamos decir que ¿cuál es mi tarea en Gradiva? Mi tarea en Gradiva es fomentar las alianzas terapéuticas. O sea, mi tarea en este momento central es que el paciente se atreva a estudiar su vida, a estudiar su guión vital, que los llevó casi a un precipicio, y armar una alianza terapéutica con él indestructible. ¿Y cómo llegan los chicos de hoy? Y llegan dañados, como explicó la autora, con daños cerebrales, formando parte de tribus urbanas, siendo jóvenes invisibles. Muchos chicos se alegran de que pueden terminar el secundario. No se habían visibilizado en ninguna institución, ni en la parroquia, ni en la escuela, y con familias multiproblemáticas. Hay un muchacho de Lanús que tiene una madre con problemas psiquiátricos. El padre murió de una sobredosis. El tío murió de una sobredosis. Lo único que tiene es alguien que le paga la obra social y que está con nosotros tratando de entrar en Habana o en algún, o en Bonafide o en algún lugar en donde pueda empezar a trabajar y así pagarse un lugar y salir porque ya está mejorando. La familia multiproblemática es un problema grave hoy porque es
fruto de un desmembramiento, con muchas patologías toxicomaníacas, con problemas con la justicia y también con trastornos psicóticos, llamados trastornos duales, que el paciente queda muy dañado, con delirios, etcétera, etcétera. Yo creo que ya el tiempo mío se agotó, pero les dejo este marco, siguen varias fichas más para que ustedes lo sigan estudiando, ¿no? Sí, sí, gracias, doctor. Sí, uno se queda siempre con sabor a poco, ¿no? Cuando lo escuchamos. Y hay muchísimas preguntas que tenemos ganas de hacer, pero bueno, vamos a dejar para que podamos seguir convocándolo. Y yo le escribía, ahora lo vamos a presentar. Sí, Edith, sí. No, ¿sabes qué le vamos a decir? Porque esto, viste, que queda grabado y después empieza a circular. Si igual queda alguna cuestión que hacerle llegar al doctor, nos mandan un correíto electrónico, se comunican con alguna de nosotras y lo gestionamos. Lo mismo que el material que mandó la licenciada y no lo pudimos pasar, o sea, nos mandan un mensajecito. Todos tienen los celulares ahora, así que generemos los vínculos de la información. Exacto, sí, sí. Y esto que decía, ¿no?, el doctor Yaría con respecto a las casas de vida y que son tan necesarias en este contexto actual y que lamentablemente nos van cerrando cada vez más las puertas a la accesibilidad al tratamiento. Pero bueno, por ahí esa sería una asignatura pendiente para un debate, diría yo, que seguramente se va a dar el 26 de junio. Mucho se va a dar este debate. Bueno, gracias, doctor Juan Alberto. Como siempre, es un honor y un placer. Las dos, los dos sentimientos y cómo era, no, y emociones, porque son dos cosas diferentes, como dijo la profesora acá. Así que gracias, doctor Juan Alberto Yaría, y muchas gracias al doctor Roberto